al juez laboral. Laboral. Y mire usted que los trabajadores tanto así lo conocían, que no tenían del todo la razón por su mano, que jamás recurren al juez laboral. Vienen y presentan una instancia de garantías constitucionales. Ya. Entonces, hablando de seguridad jurídica, en este caso que hemos tomado como ejemplo, si se quiere, por lo trascendente que ha sido, por lo público que ha sido, ¿por qué entonces luego de reconocer esta parte, que no competía al Ministerio de Trabajo, y por otra parte los trabajadores no recurren al juez de lo laboral, sí recurren a una jueza de la niñez? Porque el sistema jurídico ahora, cuando usted va a demandar la restitución de un derecho constitucional violado, por sorteo le puede caer uno de la niñez, le puede caer uno de tránsito, por le puede sorteo. caer uno por sorteo. Pero ¿qué es lo que debió de haber hecho la juez? La juez debió de haber abocado conocimiento, y una vez que aboca conocimiento, ella lo que debe determinar es si existe o no un derecho constitucional violado. ¿Correcto? Todos los trabajadores tienen derecho a percibir utilidades. Según su opinión, no había violación de derecho. Para mí no había una violación constitucional. Lo que había era una violación de derecho en el hipotético caso que no se haya pagado la diferencia de las utilidades. Ya era una violación a un derecho del pago de un beneficio económico para un trabajador de aquella época. Pero aquí no hay una violación constitucional. La violación constitucional hubiera sido si esta gente hubiera sido un jubilado y no se le haya pagado la jubilación patronal, ahí sí se le está. Pero en este caso entonces se calificaría, siendo así, que hubo un abuso del amparo. Por supuesto. Un error de la jueza. Por supuesto, por desconocimiento. Por desconocimiento. Por supuesto. Luego, otro juez en Quito le da un amparo a favor de la empresa, y la empresa luego de algunos días de haberse paralizado vuelve a trabajar. Efectivamente. ¿En qué termina todo esto? Todo esto termina primero en un perjuicio económico terrible para el país, porque recordemos que tributa más o menos, creo que $1 millón mensuales la Cervecería Nacional. Segundo, un desgaste terrible en cuanto al tema trabajadores-empleadores. Tercero, un desgaste tremendo en cuanto a la imagen para el inversionista extranjero. En el Ecuador no hay ningún tipo de seguridades. Y esto definitivamente volvemos a la parte negra del balance. Pero yendo justamente a esa parte y hablando sobre las decisiones políticas del gobierno, hubieron ministros del actual gobierno que apoyaron la posición de la empresa, y es más, el ministro de Justicia, José Serrano, criticó a la jueza, criticó el mal uso del amparo constitucional. En parte esto no se podría decir, de alguna manera el gobierno actuó adecuadamente, o a pesar de eso se ha provocado que no haya habido una decisión del gobierno para defender a una empresa que está cumpliendo las leyes. A ver, la diferencia está en que el ministro José Serrano, si mal no recuerdo, en el gobierno del doctor Palacio fue viceministro de Trabajo. Por lo tanto, es un conocedor de la materia. De ahí que no me extraña cuál fue su posición, porque siendo conocedor de la materia, tenía todo el derecho y toda la razón para decir lo que dijo. ¿Pero fue suficiente eso, o quizás faltó más énfasis para que quede claras las cosas? A ver, yo creo lo siguiente. Sí. Una golondrina no hace verano, dice un refrán popular. El criterio, por muy acertado que sea, en este caso del ministro José Serrano, no da ningún tipo de seguridades, no da un mensaje de seguridad a ninguno de los empresarios, mientras las políticas tomadas por el gobierno en general, dígase el Ejecutivo, Rafael Correa, o las acciones que tiene Rafael Correa todos los días sábados, ya hacen tabla rasa de la mejor de las voluntades de cualquiera de sus ministros. Todo esto, doctor, y para concluir, siempre agradeciéndole al doctor Gerardo Modesto Apolo, comenzamos con sus respuestas, que lastimosamente en el país lo que prima son los antivalores, falta la cultura más bien existe acá para la confrontación, inclusive en algunos casos hasta de odio, que los cambios no han sido para bien y que esto se ha convulsionado con la misma constitución garantista, sistema judicial, sistema penitenciario, etcétera. Y ahora hemos concluido con el tema de la seguridad jurídica también, inclusive en lo laboral. Esto es una situación que está ahí real. Hemos hablado de ineficiencia, incapacidad, desconocimiento, pero tenemos que solucionarlo, doctor. Por supuesto, y desgraciadamente a grandes males, grandes remedios, eso es algo que yo llevo en mi vida siempre.
Yo creo que hay que tomar el toro por los cuernos, Washington. Ya dejarse de tanta historia de los socialcristianos, de, qué sé yo, pues los de la derecha, la izquierda, ya dejarse de este bamboleo político, doctor, y tomar decisiones claras. Doctor, ¿usted cree que si el presidente se olvidara de seguir culpando a la partidocracia, Partido Socialcristiano, y comenzara a trabajar de hoy hacia el futuro? Comenzar, por ejemplo, en crear un gabinete de personas, aunque no pertenezcan a Alianza País, pero sí ciudadanos honestos, conocedores, ¿podría él enfocar un mejor gobierno y tener éxito? A ver, decía un empresario y político chileno que el mandatario no está llamado a saber todo, pero sí está llamado a conocer quiénes conocen o quiénes saben de cada área. Y ponía un ejemplo doméstico, decía, yo no sé hacer las empanadas, pero yo sí sé quién las hace muy bien, y a ese es al que lo voy a contratar. Volviendo a lo que usted decía, hay que ver las especialidades, y de acuerdo a las especialidades, sin importar cuál sea la ideología política, sino el conocimiento que tenga, la experticia que tenga esa persona, debe ser llamada. Sobre el tema de reemplazar a Gustavo Yalc, en la noche del lunes y ayer en la mañana, se conversaba que podría ser su reemplazo Alfredo Vera, que lo conocemos como periodista y militante de la izquierda democrática, que a propósito de la izquierda democrática está haciendo gobierno casi en todas las funciones. De paso, ¿no? Pero él no es un experto en seguridad, por lo menos no conocemos que él tenga esa experiencia. Ayer ya se hablaba en la tarde como que hay dudas de que él sea realmente el presidente desde Caracas, habló sobre este tema. Creo que el presidente debe de conocer gente especializada en seguridad. Comenzaría por ahí una buena decisión. Por supuesto. Le pongo un ejemplo. Aunque fue desbaratada esta unidad antidelincuencial, nadie puede dudar de la honra de este señor policía, no recuerdo en este momento el nombre, que el tipo fue un adalid del combate al narcotráfico y todo lo demás. Ah, se refiere, claro, está bien, al que fue separado más bien por el gobierno. Pues. Así es. Pero, ¿sabe qué? Uno comete errores. Pero lo importante, más allá de haber cometido el error, es enmendar. La rectificación. La rectificación. Entonces, yo llamaría, por ejemplo, a este ex policía para que venga y tome a cargo el tema de la seguridad en este caso. Porque ese es su trabajo, esa es su experticia. Bueno, ahí implica también un poco, además de reconocer el error, de tener algo de humildad, además, y yo creo que muchísima, para decir a alguien que un día lo despedí, injustamente lo voy a... Silva, así es, estamos Silva, hablando del mayor Silva, así es. Experto en este sistema especial, antidelincuencial, antiterrorista, etcétera. Así es. Por último, si quiero moverme políticamente, pongo de ministro a algún allegado político, pero pongo de asesor a alguien que conozca. Alguien que conozca. Entonces, claro. Hay un sinnúmero de situaciones que uno en política puede manejar, pero la diferencia está dada con el estadista y no con un simple motivador de movimientos populares. Es que el estadista piensa en el país y no piensa en la elección. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia. Doctor Gerardo Modesto Apolo, como siempre, quedan muchos temas para que nuestros amigos oyentes hagan la reflexión, el análisis. Le agradezco haber estado con nosotros, tratando de abarcar en el poco tiempo disponible tantos temas importantes para el país y especialmente en el día de hoy el asunto de la seguridad jurídica, la seguridad física de la ciudadanía. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Washington. Vamos al corte comercial.